Estado español pasó revista a las fuerzas legionarias y arengó desde la tribuna a estos hombres que sintieron invadida su historia y su cultura por la presencia rusa. En las familias había gente de distintas ideas, en la misma familia. Que aquí hubo dos bandos. Lo peor que puede pasar en una nación es hermanos contra hermanos, familias enfrentadas. Pues aún seguía es como un odio, es como una cosa que está ahí incrustada, yo no sé cómo llamarle, está inquistado ahí eso. ¿Tu nombre? Carmen Soegas Fernández. ¿Tu año de nacimiento? 1935. ¿Dónde naciste? En Ceuta. Me llamo Modesta, nací en 1943 y aquí se trata de hablar de lo que pasó en la guerra, la posguerra, que es lo más que yo viví. Hola, soy Javier, nací en 1961 y voy a contar más o menos el punto de vista de mis padres, que vivieron mi padre en Murcia, nació en 1921, y de mi madre, que era unos 5 años menor que él, y que vivió en Alicante. Fueron dos zonas republicanas, tanto Cartagena como Alicante, que, bueno, la verdad es que fueron de las últimas zonas republicanas en caer en la guerra. Bueno, soy Ramón Huidobro Vega y pues me han pedido que hable sobre cómo fue la vivencia de mi familia durante la guerra civil y la posguerra. En el caso de la familia de mi madre vivía en Cantabria, son de Santoña, en la provincia en aquel momento era la provincia de Santander, y fue una zona que sí que vivió la guerra directamente. De hecho, pues estuvo en manos del ejército republicano y en manos de los nacionalistas del Partido Nacionalista Vasco. Y en el caso de mi padre, pues mi padre, por razones familiares, mi abuelo era maestro, trabajaba en un pueblo de La Rioja como maestro, un pueblo que se llamaba Zarratón, y bueno, pues cuando estalló la guerra, a mi abuelo le avisaron de que iban a por él, que tenían intención de matarlo. Mi abuelo era católico y, bueno, pues como católico que era, él trataba de enseñarle a sus alumnos pues sus creencias o sus ideologías. Al final él, cuando tiene noticias de que, bueno, pues de que tenían intención de matarlo o de encarcelarlo, pues él pide el traslado como maestro y le ofrecen un traslado en un pueblo de la provincia de La Coruña. El pueblo se llama Villestro, y entonces él hace el traslado con su familia. En aquel momento él tenía 6 hijos. Entonces se vienen a vivir a este pueblo, a Rojos, a Villestro, y además fue muy curioso, ¿no? Porque en el mes pues prácticamente tenían que ultimar las clases, mi abuelo se vino a Galicia con su familia y le sustituyó un chiquito joven. Bueno, pues fueron a por él, lo confundieron con mi abuelo, lo sacaron de clase y lo mataron en la puerta del colegio. Franco estaba en Canarias, creo. Y muchos compañeros suyos generales no querían que se lanzara eso, porque creían que era una locura o lo que fuera, ¿no? Entonces él se vino a Ceuta, ya tenía todo preparado, porque allí estaban los barcos de guerra, la marina. El ejército tiene 3, tierra, mar y aire. Él tenía que cruzar el estrecho, porque él no tenía... Aquí había gente que estaría de acuerdo con él, pero había gente que no lo seguía. Sí.
Y iba, pues eso, cruzó yo de allí con gente del protectorado, con árabes, con todos los voluntarios que quisieron ir, allí fueron. Y ya él pasa. Dicen que estuvo mirando el estrecho desde el Monte Hacho, el paso de tu bisabuelo. Ellos les cogió el principio de la guerra en Málaga, pasando las vacaciones, y allí cuando empezó la guerra y cruzaron el estrecho los de Franco y eso, pues iban llamando a la gente, como tu abuelo era militar, bisabuelo era militar, pues ya se enroló en aquello. Tu abuelo era jefe de fronteras del sur de España. Gibraltar, todo. Jefe de fronteras de toda España. Y entonces ellos tenían su residencia allí, Algeciras, la línea, su residencia. Cuando mi padre decidió marcharse voluntario a la guerra, él y otros hermanos, no todos, es que ya empezó a ver lo que iba a pasar en el pueblo. Todos los problemas que iba a haber, que los hubo y muy graves. Y él, como vio y no quería verse en esa, porque iba a haber mucho, y lo hubo. Entonces él cogió y se marchó voluntario a la guerra. Que incluso en el álbum que está ahí una cosa que le ponen conforme él fue a la guerra y tal, voluntario. Bueno, pues ahí empezó, y después en el pueblo sí que se dieron cosas, y muy duras. Yo cuento una parte que me tocó a mí vivir, que es la posguerra, pero yo escuchaba a mi madre y a mi padre lo que ellos vivieron. Yo durante la guerra fui al colegio un poquito, pero yo no tengo. Los colegios sabían, yo tenía un hermano mayor que sí iba al colegio, a los dominicos. Y yo empecé, como era pequeña, tardé más en ir al colegio, porque no era así muy... Me enseñaban en casa las primeras cosas, pero mi hermano sí. Sí, la escuela para mí, qué importante era la escuela para mí. Yo lloraba porque no me podía ir a la escuela, porque mi madre trabajaba muchas horas en Masó, y pues aquello era tremendo. Iban a las 8 de la mañana, a veces llegaban a casa a la 1 y había que hacer una comida. Entonces me decía mi madre, no puedes ir a la escuela, filliña, porque tienes que poner la comida al fuego. Ella me dejaba la comidita y todo, yo la ponía para cuando ella llegara y pudiera darnos la comida. Y mis hermanos sí que podían ir a la escuela. Eso es lo que yo, a partir de mi vida, de mis años, vi que era una discriminación hacia la mujer terrible. Yo no podía ir, porque no podía ser que mi hermano perdiera hoy, mi otro hermano perdiera mañana y yo pasado mañana. Cada uno un día para ayudar a mi madre, pero que no fuera solo la chica, pues era yo siempre la que no iba a la escuela. Y yo, es que sufrí mucho por eso. Yo quería ir a la escuela y no podía ir. Yo hice mi bachillerato y resulta que yo me iba a ir a estudiar a Granada. Hice la reválida, todo bien. Pero resulta que mi mamá dijo que no, que ya el niño estaba afuera y que la niña no se iba. Bueno, pues nada, las cosas más así, más... Yo lo que más recuerdo y mejor para mí fue que pude darle estudios a mis hijos. Y yo quería que el hijo fuera igual que las hijas y las hijas igual que el hijo, porque yo no lo pude hacer. Yo no culpo a mi madre y a mi padre porque no podían. Y ahí me emociono mucho porque lo pasé tan mal de no poder ir a la escuela. Para mí fue lo peor de mi vida. Porque a mí me decían siempre que era lista, que tenía una inteligencia natural, que podía salir adelante, que podía hacer muchas cosas, pero no pude hacer nada. Entonces yo quería que mis hijos y mis hijas
y mi hijo tuvieran esa oportunidad. Y yo estaba ahí. Luego tengo otra historia, también de ETA, que ¿tú te acuerdas de Tono? Pues a Tono lo secuestró ETA. Sí, porque fueron también a Respaldiza y al País Vasco, a casa de su abuelo, que también era médico, y por un rescate o no sé, iban por la calle y cogieron al niño y se lo llevaron. Estuvo 2 días, parece, en un caserío. Pues estuvo 1 semana, me parece. No le hicieron daño ninguno. Las heridas se vieron que no. Pero eso era, creo que pidiendo un rescate al abuelo. Y el otro, José María Picatoste, se lo mató ETA, pero que lo confundió con alguien. No iban a por él. Se lo confundieron y lo mataron. También en una zona de Navarra, no sé dónde decirte. La ETA, lo que sí creo, y eso sí que te puedo contar algo más, porque mi padre era militar de la Marina, era capitán de navío. En el final del franquismo y el principio de nuestra democracia, hubo una campaña de atentados salvajes, ¿sabes? Salvajes. Pero pusieron coches bombas a un autobús de guardias civiles en Madrid y mataban almirantes y oficiales de marina y de cualquier ejército. Del aire no mataron muchos, pero de la marina y del ejército de tierra mataron muchísimos oficiales, muchísimos policías. Eso fue una lacra terrible, terrible también. Y lo mismo, ideología política, cerrazón. O sea que realmente es un poco más de lo mismo, es cerrazón y imponer las ideas propias por las armas y por la fuerza. Mi madre estalla la guerra, ella era pequeña, en aquel momento en el 36 tendría 13 años, era la mayor de 6 hermanos, y entonces como mis abuelos no podían en aquel momento, pues deciden que mi madre y su hermana, o sea, las 2 hermanas mayores, se fueron a vivir a la casa de unas tías que vivían en la montaña de Santander, en la montaña cántabra. Con lo cual mi madre se pasó 3 años separada de su familia, viviendo con sus tíos, con unos tíos suyos. La ventaja que tenían es que, como mis tíos eran ganaderos, sus tíos eran ganaderos y tenían vacas, ordeñaban, hacían queso, etcétera, etcétera, pues bueno, pues tenían productos de primera necesidad, los tenían cubiertos, ¿no? No fue lo mismo con mis abuelos o con sus hermanos, que eran pequeños, pero que bueno, gracias a que mi abuelo trabajaba en el puerto, pues alguna materia prima de las que llevaban o de las que sobraban, pues se llegaba a casa, ¿no? Yo creo que pocos años después ellos montaron una especie de comedor en un bajo que tenían, que era propiedad de ellos, de su familia, para dar de comer a los marineros, a la gente, a los comerciantes que iban a vender pues a las fábricas de conservas que había ahí en Santoña, etcétera, etcétera, y vivían de eso, y ahí trabajaban, pues eso, mi madre, mi abuela, esa hermana de mi abuela, madre, sus hermanas mayores, sirviendo comidas, etcétera, pues para echar una mano para sacar adelante a la familia. Pues claro, tuvieron todos los problemas del mundo, imagínate lo que es eso y luego lo que es tener un restaurante o una casa de comidas que se llamaban antiguamente, donde tenías que vivir del racionamiento, ¿no? Entonces pues era difícil, pero al final yo creo que la familia también de mi abuela que vivía, o de mis abuelos que vivían en la montaña, pues les echaba una mano con la leche, con los quesos, con la carne de las vacas, etcétera, etcétera, incluso con la huerta, y así ellos iban sobrellevando la situación. Entonces ahí yo vi muchas carencias, muchísimas carencias de todo. ¿Quién comía un huevo en aquellos tiempos?
¿Cómo podía ser? Mi padre, pobriño, pues él, por mediación de una amistad, nos alquilaron una casita en Vigo para que estuviéramos allí con la libreta esta que ponían los cruños, nos daban una comida, pues aceite, azúcar, y nos iban poniendo allí eran como unos sellitos que nos ponían en los recuadros, y había que tener un cuidado con aquella libreta, porque si lo perdías todo. Y estuvimos viviendo en Vigo 1 año y medio, porque nosotros somos de Cangas, pero tuvimos que ir para allí por culpa de esto, porque no había nada, lo que se dice, nada de comida. Era una desgracia, la ropa. Yo me acuerdo que había una señora que hacía las zapatillas. Tú le llevabas la goma de abajo y había que aprovechar la goma que era de la otra zapatilla vieja, y buscabas una tela, buscabas algo, y ella lo hacía, que te hacía las zapatillas otra vez para volver a ir calzado, porque mucha gente iba descalzo. Veías unos poquitos calzados y muchos niños descalzos. Esa fue la posguerra. Muy triste, pero muy triste. Sí tuvieron más problemas, por ejemplo, con temas de vestido, o sea, de ropa, temas de calzados. Pero bueno, yo creo que el ingenio de la época también les ayudó, les hizo buscar soluciones y las encontraron, ¿no? Porque no tenían juguetes, yo recuerdo que mis tías contaban cómo se hacían, pues de ropa vieja, se hacían muñecos, ropa vieja que ya se tiraba, se hacían muñecas, como con telas de sábanas pues que se habían roto porque eran muy viejas, pues hacían balones para que los niños jugaran, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se hacían la ropa ellos, cómo se confeccionaba la ropa para poder ir al colegio, para vestir. Yo escasé, a mí me daban de comer, no había capricho, no había eso, no era como ahora, eso de que los niños ahora tienen pagas y les pagan, no nos daban más que para coger el autobús, y había que cogerlo para un paquete de pipas. No teníamos dinero. Sí teníamos, yo hacía baloncesto, hacía lo otro, hacía todo. Y tus padres te solucionaban todo eso, pero caprichos poquitos. Había más escasez y menos variedad y menos. Había mucha diferencia entre la gente de menos ingresos, había más diferencia, que ahora es todo el mundo como más igual, pero antes no, antes era más diferenciada. Pero bueno, en mucha iglesia, procesiones, la iglesia mandaba mucho. Y estaba todo muy, muy organizado, muy bien. Pues yo una vez fui a comulgar, y porque llevaba así la manga, me dijo el cura que no me daba la comunión. Y me salí de la fila. Esas cosas que te lo imaginas hoy, y vamos, sale el cura chutando. Que mi madre tenía menos años, ¿sabes? Recuerda los bombardeos. Mi madre recordaba los bombardeos que Alicante la plancharon. Por ejemplo, hay otra cosa buena de estas historias, ¿ves? Cuando empieza la guerra, la Falange Española, que era un partido muy, muy derechista, muy fascista, vamos hablando claramente, tenía un líder que se llamaba José Antonio Primo de Rivera. O sea, que era un peso importante para la política fascista, digamos, ¿no? Bueno, pues este José Antonio Primo de Rivera estuvo detenido en la cárcel de Alicante y lo fusilaron allí. Y entonces mi madre contaba que la ejecución de este hombre vino seguida
De un bombardeo de Alicante, pero oleadas de aviones tirando bombas, tirando bombas, tirando bombas, tirando bombas, y así no sé cuántos días, sobre la población civil, no solo sobre los objetivos militares, pero la respuesta es planchar la ciudad entera, que de hecho mi bisabuelo, si no recuerdo mal, sé que murió en un bombardeo, no sé si fue en esas fechas o en otras, pero vamos, que la ciudad la plancharon, ¿sabes? Es decir, las salvajadas de la guerra, ¿no? ¿Sabes? Sé porque me contaron ¿Y cuál que es? en un bombardeo yo iba en brazos de mi madre, que iban a un refugio, no sé, y un trozo de metralla me cayó en la cabeza y me dejó calva. Calva ese trozo. Y luego entonces me cortaron todo el pelito, todo, para que naciera nuevo aquello, y nació y En nada cualquier más. caso, yo creo que la guerra no fue positiva para nadie. Yo creo que la guerra nadie la quería, pero fue fruto de la inconsciencia de los dos bandos, que no se dieron cuenta de que estaban jugando con la gente. Estábamos muy heridos y muy mal. Ya. Poquito a poco, que ya ibas al supermercado, ya tenías de todo, ya empezábamos, pero se tardó aún bastante. Se tardó aún bastante. Yo recuerdo que aún había muchas carencias durante muchos años. No fue fácil. Lo que hubo es un periodo muy compulsivo, de muchos enfrentamientos políticos entre las izquierdas y las derechas, y bueno, una gran exacerbación política, en el sentido que había grandes manifestaciones, debido a que en una sociedad muy desigual, había una gente muy rica, mucha gente bastante pobre, que vivía con lo mínimo, porque la clase media prácticamente todavía no era una situación parecida a la que tenemos ahora, ¿no? Que es una clase extensa.